Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión de novedades contables y fiscales de 2021. Gracias por compartir este rato con nosotros para explicar estas novedades de una forma distinta, como no nos gusta a nosotros, que nos gusta siempre veros, pero bueno, esperemos que sea de vuestro interés y que todos podáis disfrutar de esta sesión. Un poco por orden de intervención os voy a indicar lo que vamos a tratar y los que van a presentar las diferentes ponencias. La primera ponencia que vamos a hacer va a tratar de las novedades en contabilidad y sus implicaciones fiscales. Esta sesión la haremos yo misma, soy Gemma Soligor, me empiezo a presentar yo misma como socio de auditoría de Grant Thornton y compartiré esta presentación con Víctor Izábal, que irá explicando las novedades, las implicaciones fiscales de las novedades contables que vayamos introduciendo. Víctor Izábal es socio de fiscal de nuestra oficina de Barcelona y, como os he dicho, os explicará las implicaciones fiscales de los temas contables que tratemos. La segunda ponencia, que será a cargo de José Ramón Cuervo, nuestro socio de fiscal de la oficina de Vigo, explicará y se centrará en concreto solamente en las novedades fiscales de 2021 y será la ponencia que quería a continuación. Y por último, la última intervención será a cargo de Eduardo Cosmen, que es nuestro socio director nacional de fiscal de Grant Thornton, en la que os explicará las novedades fiscales que están previstas en la ley el proyecto de ley de protección del fraude. Las presentaciones que compartamos con vosotros se os harán llegar a través de mail a los que os habéis apuntado y os habéis registrado en esta sesión y, por lo tanto, las tendréis cuando finalice las sesiones correspondientes, esta sesión de hoy. También deciros que, si bien no está previsto que intervengáis de forma oral, sí que tenéis el chat para hacer preguntas, aunque al final de las sesiones tendremos un turno de preguntas de un cuarto de hora. Si en cualquier momento queréis tener una pregunta, la compartís por el chat y se nos hará llegar la pregunta en cuestión. Y sin más, y para centrarnos y tener el tiempo y no desviarnos el tiempo, empiezo la presentación en relación a la primera presentación que os decía, de novedades en contabilidad y implicaciones fiscales. Bien, empezaremos por hablar de qué nos espera en la contabilidad en el año 2021. Este año es un año de novedades en contabilidad, porque, como sabéis, ha habido una nueva modificación del Plan General de Contabilidad. Desde que el Plan General de Contabilidad se modificó en el 2007 para adaptarnos a la normativa internacional, han ido habiendo diferentes modificaciones en línea con las modificaciones o al ritmo de las modificaciones que han habido en las normas internacionales. El Real Decreto que se ha publicado ahora en enero, el Real Decreto 1 del 2021, es un decreto que modifica el Plan General de Contabilidad, y en esta sesión veremos las principales modificaciones que acompañan o que este decreto modifica del plan del 2007. En concreto, se centran las modificaciones en los instrumentos financieros, en la norma de ingresos, en la revisión del concepto de valor razonable, que está dentro del marco conceptual del Plan General de Contabilidad, y por último hay una pequeña modificación de existencias en cuanto a aquellas sociedades que comercializan materias primas cotizadas. Nos vamos a centrar básicamente en la modificación de instrumentos financieros y de ingresos, que son las modificaciones más importantes o con mayor efecto en las diferentes sociedades. Fruto de esta modificación, se ha publicado también en línea, como estaba previsto ya en este Real Decreto, la resolución por la que se dictan las normas para registro y valoración y detalles en las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos, y esto es una resolución que se ha publicado por el ICAC el 10 de febrero, y por lo tanto también esta resolución lo que hace es ampliar lo que modifica el Plan General de Contabilidad en relación al registro de ingresos. Por lo tanto, lo que expliquemos aquí es lo que introduce el plan y lo que explica más detalladamente esta resolución. Y por último, no podíamos dejar de pasar lo que nos ha afectado ya en el cierre del 2020 y, por desgracia, nos va a continuar afectando en los cierres intermedios y el cierre del 2021, temas que han sido implementados por efectos de la situación que estamos viviendo en la pandemia del COVID, y, por lo tanto, algunos aspectos importantes o modificaciones que se han derivado de la situación de pandemia. También vamos a hacer un repaso tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista de implicaciones fiscales. Y sin más, paso a explicaros por qué se ha modificado el Plan General de Contabilidad, fruto, como os decía, de estas modificaciones en las normas internacionales.
Bien, las normas internacionales más recientemente modificadas han sido la NIF 15, que hace referencia a los ingresos de contratos de clientes. Esta norma, en norma internacional, que en España, como sabéis, las están aplicando los grupos que cotizan. Entró en vigor el 1 de enero del 2018 y en España, como os decía, se ha adoptado con esta modificación del plan y va a entrar en vigor el 1 de enero del 2021. Deciros que en España esta norma se adopta totalmente, veremos los principales impactos, sobre todo vamos a ir a un modelo basado en la transparencia de control y también veremos que se van a requerir mayores desgloses de información en las cuentas anuales. Pero sí que con esta modificación del plan adoptamos totalmente este aspecto modificado por la norma internacional de la NIF 15. La siguiente norma que estamos adoptando con esta modificación o transponiendo la normativa nacional es la NIF 9 de instrumentos financieros, que también se adoptó internacionalmente y en España por los grupos que cotizan el 1 de enero del 2018. También en España se aplicará con esta modificación el 1 de enero del 2021. Y deciros que esta norma no se ha adoptado totalmente en España, hay una adopción parcial. Veremos los principales aspectos que se modifican, pero en este sentido no quedaremos totalmente adaptados a la normativa internacional y seguiremos manteniendo diferencias entre normativa nacional y normativa internacional. Otra NIF que se ha modificado internacionalmente, que la habéis oído, es la NIF 16 de arrendamientos, que entró en vigor también internacionalmente en los grupos que cotizan en España el 1 de enero del 2019. Deciros que esta norma no se ha adoptado en España, por lo tanto, es una norma que va a continuar, esta norma que prevé que los arrendamientos operativos se registren como derecho de uso, como activo, y el pasivo por las cuotas pendientes, simplificando la modificación. Esta norma no se adopta en España, por lo tanto, es algo que vamos a continuar manteniendo como diferencia con normas internacionales. Otro aspecto que se ha modificado o que se ha considerado en esta modificación del plan es el concepto de valor razonable. Esta NIF 13, que ya estaba en vigor en normas internacionales desde el año 2013, concretamente modifica el concepto de valor razonable, pues aquí en España, aprovechando esta modificación del plan, se ha aprovechado para adoptar esta nueva definición de valor razonable y sobre todo establecer los requerimientos de medición del valor razonable y las jerarquías de valor razonable que están previstas en la NIF 13. También supondrá mayores requerimientos de información en las cuentas anuales de España. Y por último, con esta modificación también pues, se adopta la NIF 7, que es todo lo relativo a la información de instrumentos financieros. También se aprovecha con esta modificación y adopción de la NIF 9, pues todo lo relativo a la información y actualizar los requisitos de información relativa a instrumentos financieros. La NIF 2 de existencia se adopta, esto que os decía, solamente a los criterios de intermediarios que comercializan materias primas cotizadas, que permitirá como opción valorar estas materias primas cotizadas a valor razonable. Esto es una modificación que no afectará ampliamente a muchas sociedades, pero sí que es una de las modificaciones que se adoptan con este Real Decreto. Bien, en cuanto a la modificación de instrumentos financieros, que os decía, supone una adopción parcial de la NIF 9. ¿Y qué se modifica? Pues principalmente se modifica la clasificación de instrumentos financieros, pasamos a una clasificación que se basa sobre todo en la consideración del modelo de negocio. En cuanto a después lo veremos más detalladamente las categorías que ahora tendremos en vigor. La segunda modificación, resumiendo los principales cambios, es sobre los derivados implícitos, que en la normativa actual pues, estaba previsto su separación. En la normativa, con la nueva modificación del plan, no será obligatorio separar los derivados implícitos, excepto en determinadas consideraciones muy específicas. En cuanto al deterioro de cuentas a cobrar, esto es uno de los cambios que no se van a adoptar en España. La nueva NIF 9 establece un cambio del registro de deterioro basado no en el modelo de pérdidas incurridas como tenemos ahora, sino en el modelo de pérdidas esperadas. Y este aspecto en concreto, que ha traído muchos impactos, sobre todo en sociedades que cotizan, si leéis las cuentas anuales, esta modificación de deterioro de cuentas a cobrar basado en pérdida esperada ha tenido muchos impactos, sobre todo en entidades financieras. Este aspecto no se adopta en España, por lo tanto, en España continuaremos con nuestro modelo de deterioro basado en el modelo de la pérdida incurrida. Y por último, en el ámbito de las coberturas, se simplifica la contabilización de coberturas y determinados aspectos de coberturas.
Bien, os decía que se modifica, uno de los aspectos que cambian es la clasificación de los activos financieros y sobre todo se simplifican las categorías. Hasta ahora teníamos 6 categorías y ahora pasamos a una clasificación únicamente en 4 categorías. 4 categorías, y esta clasificación sobre todo va a estar basada en el modelo de negocio que adopte la sociedad en la gestión de los instrumentos financieros. Si el modelo de negocio es gestionar los instrumentos financieros de manera que se reciban los flujos de efectivo de acuerdo a las condiciones contractuales de principal e intereses, esto va a obligar a una determinada clasificación. Si la gestión de los instrumentos financieros se gestiona no solamente para percibir los flujos de efectivo derivados del principal e intereses, sino que está prevista la venta de estos instrumentos financieros de forma recurrente, esto va a conllevar a otra clasificación. Bien, las categorías que se simplifican ahora son lo normal y la clasificación general será que los instrumentos financieros se clasifiquen a valor razonable con cambios en resultado. Si bien la norma prevé que en determinados aspectos se consideren otras categorías. Bien, la categoría de valor razonable con cambios en resultado va a incluir sobre todo estos instrumentos financieros que estén basados en un modelo de negocio que se base en recibir los flujos de efectivo previstos en el principal de intereses, no en las ventas, pero sí sobre todo también aquí se incluirá aquellos instrumentos que se mantengan como cartera de negociación y sobre todo aquellos instrumentos que no sea obligatorio mantenerlos en otras categorías. Se valorará inicialmente a valor razonable sin considerar los gastos de la transacción que irán a la cuenta de pérdidas y ganancias y posteriormente se valorarán a valor razonable también siempre con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias. La siguiente categoría será coste amortizado, que esta sí que será la categoría de aquellos instrumentos que se mantengan no con objetivo de venderlos, sino con el objetivo de obtener los flujos derivados de los aspectos conceptuales de principal e intereses, no de las ventas, no de la negociación como era la anterior categoría. Y con carácter general aquí se incluirán pues, lo que teníamos ahora en la clasificación de cuentas de préstamos y cuentas a cobrar. Y aquí se incluirán básicamente créditos por operaciones comerciales y no comerciales. Se valorarán inicialmente a valor razonable, considerando los costes de la transacción en el cálculo de interés en el valor inicial y posteriormente se valorarán a coste amortizado menos deterioro. La siguiente categoría sería a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, vendría a ser lo que teníamos nosotros ahora como disponibles para la venta. Aquí se valorarán instrumentos de patrimonio que en el momento inicial se designan en esta categoría y también aquellos instrumentos financieros que, aparte de obtener los resultados por los flujos conceptuales de principal e intereses, se pretendan obtener los flujos a través de la venta de estos instrumentos. Como os decía, venía a ser lo que teníamos como ahora como instrumentos disponibles para la venta y se valorarán a valor razonable inicialmente y posteriormente se valorarán a valor razonable, menos deterioro, y la contrapartida de valor razonable será patrimonio, no resultado. Y por último tenemos la cuarta categoría, que será los que se valoran a coste. Aquí básicamente se incluirán inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. Instrumentos de patrimonio como un disponible para la venta que no se pueda valorar a valor razonable porque el valor razonable no sea fiable, pues aquí no irán a valor razonable sino que irán a coste. Esto no está previsto en la normativa internacional, que la normativa internacional siempre prevé que se pueda obtener el valor razonable de un instrumento financiero y también se incluirán cuentas en participación y préstamos participativos. La valoración inicial será a coste, considerando también los costes de la transacción, y la valoración posterior será la valoración a coste menos deterioro. Como veis, se simplifican a 4 categorías y también se especifican la forma de valoración igual que teníamos en la normativa anterior. Como veis, esto está en línea en la normativa internacional, excepto, como os decía, determinadas diferencias, pequeñas diferencias que se siguen manteniendo, pero esto os decía que la adopción no es total, sino que es parcial. Ahora Víctor os explicará pues, los impactos fiscales de estas nuevas categorías y considerando la normativa actual en relación a la anterior. Bueno, en estricto sentido no ha habido una novedad en fiscalidad. Esto es un poco la situación que ya existía anteriormente y que es una situación, como veis, de lo que intenta reflejar esta transparencia, pues bastante casuística. La regla general en el tema fiscal es que la base imponible se determina en función de la contabilidad
con las excepciones que establezca la norma fiscal. Pero es que en cuanto al tema de activos financieros hay muchas excepciones. Aquí lo que he tratado de reflejar es un poco la casuística. Si veis las columnas, en las columnas se están reflejando los tipos de cartera que son los que tienen diferentes tratamientos fiscales. Y en las filas un poquito las situaciones, ¿no? Las situaciones que hay. Esa transparencia trata sobre lo que son criterios de valoración de la cartera y la siguiente veremos pues, las transacciones que se realizan sobre esta cartera. En primer lugar, pues, hemos determinado la cartera valor razonable con cambios en resultado. La regla general es que los cambios en resultado, tanto los ingresos como las minusvaloraciones, se reflejan en la base imponible, se integran en la base imponible, ¿vale? Esto sucede así respecto a lo que es la que yo he determinado cartera de resto de activos financieros, que son aquellos que no son de renta variable. Los incrementos de valor tributan, las disminuciones de valor son deducibles porque se integran en la base imponible. A partir de aquí sí que entramos en lo que es la renta variable y aquí hay tres tipos de cartera. Cartera, la que yo he denominado cartera exenta, es aquella que cumple las condiciones para que los dividendos estén exentos de tributación y las plusvalías y la transmisión de esta cartera también está exenta de tributación. En esencia, tengo que tener más de un 5% de la participación de la entidad participada durante más de un año y en este caso, pues los incrementos de valor estarán exentos y claro, para hacerlo de manera correlativa, las disminuciones de valor se consideran no deducibles. Establece la norma excepto que haya un incremento previo de valor que haya tributado. Esto tiene sentido tanto por un carácter transitorio, esta norma entró en vigor a partir de 2018 y pueden haber situaciones anteriores en las cuales pues, haya sucedido este hecho, como por el hecho de que haya un cambio de clasificación de cartera, tanto por un cambio, por ejemplo, de la normativa contable, pero también porque pues, puedo haber variado mi porcentaje de participación a lo largo del tiempo. En este caso, lo que se establece es que si ha habido un incremento de valor previo que ha tributado, sobre esa base que sí que ha tributado, la disminución de valor será deducible, el resto no. La siguiente, cartera en país de baja tributación, es aquella que tengo en países en los cuales el tipo tributario del impuesto sobre sociedades esté por debajo del 10% y con el que España no tiene convenio de doble imposición. En este caso, que es el peor de los mundos posibles, los incrementos de valor tributan, pero las disminuciones de valor no son deducibles. Y respecto del resto de la cartera, pues aquella que no cumple los requisitos para aplicar la exención y no están en país de baja tributación, pues igual que el resto de la cartera de activos financieros. Los incrementos de valor tributan, las disminuciones de valor no son deducibles. En cuanto al resto de la cartera de activos financieros, aquella que no se valora valor razonable con cambios en resultados, pues lo importante aquí es determinar qué pasa con el deterioro. El deterioro es no deducible respecto de la cartera exenta, por la misma razón que os explicaba antes, es no deducible en países de baja tributación y en cuanto al resto de la cartera es no deducible también, pero se difiere, esta no deducibilidad no es que sea absoluta, sino que se difiere al momento de venta o de baja del activo. Si pasamos a la siguiente transparencia, las situaciones que se plantean son pues, minusvalías en venta, o en venta intragrupo, que tiene una categorización especial, o en la excepción de la participada. Las minusvalías en venta intragrupo, las minusvalías en venta, las dos primeras categorías de cartera, la cartera exenta y la cartera en país de baja tributación, de forma homogénea es no deducible. Respecto de la cartera de renta variable, las minusvalías intragrupo se produce también un diferimiento de la deducibilidad al momento en que esta cartera se transmite a terceros o se rompa el grupo, ¿vale? También sucede esto respecto al resto de la cartera de activos financieros que no sean de renta variable. Y respecto de las minusvalías en venta, para lo que es el resto de cartera de renta variable, se admite la deducibilidad, sin bien esta se limita en el tema de los dividendos o rentas positivas exentas percibidas desde el año 2009. Claro, rentas positivas exentas, si resulta que no cumplo los requisitos para aplicar la exención, ¿cómo puede ser? Por lo que os decía antes, porque yo lo que me puede haber pasado es que yo tuviera una participación superior en el tiempo anteriormente y la vendo por trozos, por tramos. Imaginemos que tenemos un 9%, que tengo la cartera exenta, vendo un 5 y me quedo con un 4. No obstante, he podido percibir respecto de ese 4 dividendos previamente que hayan estado exentos. Los tengo que deducir a efectos de determinar qué parte de mi minusvalía es deducible. Sin problema respecto del resto de la cartera de activos financieros digamos, de renta fija. En cuanto a lo que en los casos de extinción de la participada, es el único supuesto en el que las carteras se homogeneizan de renta variable. Es deducible la minusvalía, si bien se establece
una reducción de esta minusvalía en el importe de los dividendos exentos o que se haya podido aplicar deducción por doble imposición interna o internacional de los últimos 10 años. Bien, si seguimos, la siguiente norma que os decía que se adopta es la NIF 15 de ingresos de contratos de clientes, y esta sí que se adopta en su totalidad en la normativa española. Pasamos, como os decía, a un modelo de reconocimiento del ingreso que está basado en la transferencia de control. Este modelo es un modelo que está basado en 5 pasos, que los iremos viendo. Yo os diría aquí que el ICAC, en diferentes ponencias que se han ido haciendo, van diciendo que este modelo no supone muchos cambios de lo que teníamos, la adopción de este modelo, porque muchos de los aspectos que están tratados bajo la nueva normativa internacional ya se habían ido abordando por el ICAC en diferentes consultas. Yo os diría que, como observación, que recordar que las consultas del ICAC no son vinculantes, es decir, expresan la doctrina del ICAC, pero no eran vinculantes. Por lo tanto, yo creo que con esta resolución, con esta modificación del plan y sobre todo con la resolución que os decía que lo desarrolla, sí que hay modificaciones que van a ser importantes porque sobre todo ahora ya sean obligatorias, y después hay sectores que se van a ver afectados en determinados aspectos que requieren evidentemente profundizar en esta nueva normativa. Yo os decía que bueno, los 5 pasos que los vamos a ir viendo, el primer paso es la identificación del contrato, es decir, lo primero que tenemos que ver para que un ingreso entre dentro del alcance de esta norma es que haya un contrato, es decir, que el contrato tenga sustancia comercial, que las partes hayan aprobado el contrato, que cada parte pueda identificar sus derechos y sobre todo que se puedan identificar los términos de pago y sobre todo que es probable que la entidad recaude la contraprestación. Esta última condición es importante porque a veces se reciben pagos a cuenta o anticipos. Lo que es importante es ver primero que el contrato se va a poder ejecutar, por lo tanto que se va a poder terminar, y por lo tanto, aunque esta contraprestación no sea reembolsable, primero la tenemos que tener como pasivo y tenemos que ver que se va a poder cumplir el contrato para llevar este pago inicial a resultados. Por lo tanto, esta última consideración es importante. Una vez estamos determinando que hay un contrato, por lo tanto que este contrato tiene sustancia comercial y que se va a poder ejecutar en su totalidad, pasaríamos al paso 2. El paso 2 de este modelo es identificar las obligaciones de desempeño. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de un contrato tenemos que ver si hay bienes distintos, es decir, si están ofreciendo a un cliente bienes distintos en sí mismos o bienes distintos que son en el marco de este contrato. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un bien es distinto si el cliente se puede beneficiar en sí mismo de este bien. Esto será irrefutable cuando la empresa está vendiendo este bien de forma separada. O si dentro del marco del contrato no es identificable por separado, significa que no están íntimamente relacionados, que un servicio o bien no depende de otro y que otro no condiciona o no personaliza excesivamente otro bien dentro del contrato. Por poneros un ejemplo, empresas de telefonía que en un mismo contrato venden la línea de teléfono móvil, la conexión a Internet, el teléfono móvil. Evidentemente, estas son diferentes obligaciones de desempeño, que lo que va a obligar esta nueva normativa es identificarlas para contabilizarlas por separado. Hay veces que se contabilizarán por separado. Por ejemplo, otro ejemplo que os puedo poner, una licencia. Si es separable y la empresa la vende por separado, pues será una obligación de desempeño más. Pero si esta licencia está indescriptiblemente unida a un bien, por ejemplo, una licencia de uso de un software que no es separable, pues evidentemente no será una obligación de desempeño separada y se tendrá que contabilizar conjuntamente. Esto es importante porque, evidentemente, al separar las diferentes obligaciones de desempeño va a conllevar contabilizarlas por separado y de forma distinta. Otro ejemplo que se suele poner muy habitualmente es, por ejemplo, las empresas que, por ejemplo, venden las máquinas, las cápsulas de café y, por ejemplo, dan al cliente como servicio la máquina que utiliza estas máquinas de café sin cobrar esta máquina de café. Pues bien, en el cobro de estas cápsulas hay implícito un arrendamiento de la máquina. Por lo tanto, en la venta de la comercialización de cápsulas de café, esto pasa también, por ejemplo, en las empresas que venden aparatos de análisis clínico con los reactivos para la utilización de estos aparatos. Evidentemente, cuando se comercializan tanto los reactivos como las cápsulas de café, en el ejemplo que os ponía, se ha de separar de este precio de venta lo que es
el precio de venta del reactivo o la cápsula de café del aparato, porque habrá aquí un ingreso por arrendamiento. Por lo tanto, esto es de identificar obligaciones distintas o servicios distintos que pueden haber en el marco de un contrato para contabilizarse de manera independiente y cuando se ejecuta la obligación de desempeño en cada contrato. Por lo tanto, esto es importante a la hora de la contabilización de los ingresos. Esto os decía que, por ejemplo, hay una consulta del ICAC que ya prevé esto y, por lo tanto, el ICAC pues, decía que hay temas que ya estaban previstos. Hay una consulta en concreto de esto que os decía de aparatos de análisis clínicos que ya preveía ese tratamiento, pero como os decía antes, las consultas hasta ahora no son obligatorias, no son vinculantes, aunque naturalmente expresan la doctrina del ICAC. El paso 3, una vez hemos identificado las diferentes obligaciones de desempeño que están en un contrato, evidentemente hemos de fijar el precio total de este contrato. El precio puede estar formado por un precio fijo, evidentemente, pero también puede haber una contraprestación variable, tales como premios, incentivos, penalizaciones, descuentos, reembolsos, bonos de cumplimiento, etcétera. Y también, evidentemente, puede haber un componente financiero cuando hayan ingresos, contratos que prevén liquidaciones a más de un año. Bien, aquí un matiz. Cuando hay contraprestaciones variables, tales como descuentos, etcétera, lo que se ha de tener muy claro para considerar esta contraprestación variable es que lo que se ha de que sea altamente probable, es decir, que esta contraprestación sea claro que la vamos a percibir y que no se prevea una reversión. Por lo tanto, si se previera esta reversión, no la deberíamos considerar. Este paso 3 supone identificar el precio total del contrato considerando estos tres componentes: precio fijo, contraprestación variable y si hubiera un componente financiero. Una vez hemos pasado el paso 3, pasaríamos al paso 4, que supondría, fijaros, tenemos primero paso 1, hemos identificado que existe un contrato. Paso 2, hemos identificado las diferentes obligaciones que están en un contrato, hemos fijado el precio total de este contrato y el paso 4 sería la asignación de este precio total a cada una de las obligaciones de desempeño que hemos determinado en el paso 2. Aquí hay diferentes enfoques de cómo determinar qué precio hemos de asignar a cada obligación separada. Hay un enfoque que está basado en el coste estimado más un margen, ¿vale? Que sería el margen normal o habitual que afecta al tipo de bien o servicio que estamos considerando. El enfoque de la evaluación del mercado ajustado, que sí que sería basado en un precio, un valor razonable de los bienes que comercializa. Y por último, estaría un enfoque residual. Este último se prevé cuando la sociedad comercialice un amplio margen de bienes con diferentes importes y que no hubiera establecido un precio concreto porque no se hubiera comercializado anteriormente este bien. Pero os digo, este enfoque es un enfoque residual y lo más habitual es aplicar uno de los dos enfoques iniciales. Es decir, este paso 4 lo que supone es que estamos asignando a cada obligación de desempeño el precio. Evidentemente, pensar que a veces el precio no será el que pudiéramos asignar a cada una obligación de desempeño en separado, porque a lo mejor en la integración dentro de un contrato pues hemos de tomar determinadas decisiones a la hora de asignar un precio en concreto una vez hemos separado las diferentes obligaciones. Y por último, una vez ya tenemos superado estos pasos 4, es decir, identificación, separación de obligaciones, precio total y asignación de precio a cada una de las obligaciones, estaríamos en el paso 5 de cómo se reconoce el ingreso. El ingreso, pensar que se puede reconocer en un momento del tiempo o a lo largo de un periodo de tiempo, lo que sería un reconocimiento en función del grado de avance. Aquí la norma lo que nos obliga es a tener diferentes consideraciones. Primero, el cliente puede recibir los beneficios a medida que la entidad los produce y los presta. Si el cliente controla el activo a medida que la empresa va haciendo el bien o prestando el servicio. Hemos de prever también si hay un uso alternativo o no para la entidad. Si todas estas preguntas, la respuesta es no, el control se transfiere en un momento del tiempo. Por el contrario, si todas estas respuestas, la respuesta es afirmativa, hemos de primero ver si este bien, si la empresa tiene el control, si la empresa va percibiendo los servicios a medida que la empresa los desempeña y tiene la sociedad el derecho a percibir
el ingreso por el trabajo realizado hasta un momento de tiempo, esto sería que el ingreso se reconoce a lo largo del tiempo y por lo tanto aquí aplicaríamos el grado de avance. Ejemplos, por ejemplo, si un bien, una inmobiliaria está construyendo un edificio en un terreno que es propiedad del cliente, pues el cliente en todo momento tiene el control de este edificio, por lo tanto se transmitiría a lo largo del tiempo. Un trabajo de consultoría, un servicio de consultoría, si el cliente va percibiendo el servicio a medida que se va prestando el servicio y aparte la sociedad tiene derecho a percibir el ingreso por el trabajo desempeñado en un momento determinado, eso también sería un ingreso que se percibe a lo largo del tiempo y por lo tanto aquí podríamos aplicar el reconocimiento de ingreso en función del grado de avance. Por lo tanto, esto tendrá impacto en determinados sectores importantes porque esto supondrá poder aplicar lo que os decía, el ingreso en función del grado de avance como se venía aplicando o por el contrario no, tener que esperar o reconocer el ingreso en un momento determinado porque no puedo aplicar el grado de avance porque no se dan estas condiciones. Por lo tanto, esto tiene diferentes implicaciones. En diferentes sectores va a ser importante los impactos de esta norma. Yo os diría que fiscalmente pasaremos al siguiente punto porque fiscalmente Víctor me corregirá, pero en todo este cambio de normativa no hay impactos fiscales porque la norma fiscal remitirá a la forma de contabilizar, a la norma contable. Por lo tanto, yo os diría que norma contable y norma fiscal aquí serán iguales. Y os diría, por lo que hace referencia a diferentes sectores, y aquí hago una cuña publicitaria, desde Grant Thornton estamos publicando una serie de folletos con estos 5 pasos, identificando aquellos aspectos que pueden ser más importantes o que pueden incidir más en determinados sectores. Hemos publicado una de sector farmacéutico, vamos a publicar una también de hostelería, de sector de la construcción, es decir, vamos a publicar cómo impacta esta norma y los 5 pasos descritos en diferentes sectores. Por último, la norma también de ingresos prevé también, en línea, eso también está previsto en la normativa internacional, diferentes casos particulares. Primero, se prevé los costes incrementales, cómo se van a contabilizar. Los costes incrementales son aquellos que son costes ligados a la consecución de un contrato y son activables con determinadas condiciones, es decir, aquellos costes que no se hubieran que solo se incurren si el contrato es conseguido. Por ejemplo, una comisión de venta solo se consigue si el contrato, solo se tiene este gasto si el contrato se consigue, por lo tanto, este coste se puede activar e imputar a pérdidas y ganancias a lo largo del tiempo. En cambio, por ejemplo, el coste de preparar una propuesta, el viaje para ir a presentar una propuesta, este coste se incurre si o no el contrato se consiga, por lo tanto, no es un coste incremental y no se puede activar. Después, los costes de cumplimiento que están vinculados al factor de producción o sea, que están ligados al contrato para poder ejercer este contrato, se pueden activar como inmovilizado intangible o existencias y también se irán llevando a gastos de forma aplicando una amortización de una forma sistemática. Después, otro caso particular puede ser las ventas con devolución. La norma prevé que cuando hayan ventas que está prevista una devolución, evidentemente no se reconocerá un ingreso y se deberá reconocer una provisión por reembolso. Yo os diría aquí, la norma también prevé que esto no afecta, por ejemplo, a temas de productos defectuosos o cambios, por ejemplo, un cambio de talla por algunas veces se refiere a cuando la empresa tenga una experiencia de devoluciones que se producen habitualmente en función de experiencia histórica, pues deberá registrar una provisión de posibles devoluciones y no registrar el ingreso de este contrato. El tema de garantías. El tema de garantías, aquí también la norma es importante porque lo que también en este sentido, sabéis que hay empresas que dan garantías a sus productos, pero lo que hemos de ver es que si esta garantía es una garantía normal, habitual de mercado, pues evidentemente se tratará como hasta ahora. La empresa registrará una provisión en función de la experiencia histórica que tiene en cuanto a tener que soportar garantías. En cambio, si en un contrato una empresa ofrece una garantía excepcional más allá del mercado, es decir, considerando las propias exigencias de la ley o el sector en el que opera la sociedad, si esta garantía va más allá de las exigencias legales o habituales, esto no se tratará como una provisión, sino que será una obligación de desempeño más. Es decir, dentro del contrato deberemos evaluar lo que supone esta garantía, que va más allá de las condiciones habituales, y registrarlas como una obligación de desempeño separada dentro del contrato y asignarle un precio, como veíamos en estos pasos que os estaba explicando. También, por último, otros aspectos importantes que van a afectar a otros sectores, por ejemplo, el actuar por cuenta propia o ajena.
Es decir, si yo estoy actuando por cuenta propia, que soy responsable del cumplimiento del contrato, si asumo el riesgo alimentario, se dan determinadas condiciones para suponer que yo soy el que está actuando por cuenta propia, pues evidentemente trataré este ingreso como dentro de la cifra de negocios. En cambio, un intermediario que no está actuando por cuenta propia, sino que no tiene responsabilidad, no asume riesgo alimentario, etcétera, como determinadas condiciones que establece la norma, pues evidentemente esto no se tratará como un ingreso o un coste, sino que el ingreso será una comisión, por ejemplo, el tratamiento será distinto. También la norma prevé diferencias en cuanto a los acuerdos de depósito, es decir, os decía que la norma pues, da importancia al tema de control. Evidentemente, habrán acuerdos en los que la empresa asume el depósito y no tiene el control, y hay otros contratos en los que se establece que se factura, los contratos bill and hold, que se factura antes de entregar, pero que sí que se puede registrar el ingreso porque está muy marcado en el contrato que, por ejemplo, la empresa que mantiene el bien no transferido, porque, por ejemplo, la empresa que compra no tiene espacio, tiene dificultades de almacén, sí que está marcado muy en el contrato, que, por ejemplo, pues que está separado en los almacenes de la vendedora, que no puede utilizarlos para otros clientes, etcétera. Hay una serie de condiciones que marcarán cuándo se puede registrar el ingreso o no y cuándo se ha transferido el control. Por lo tanto, todos estos casos particulares también están previstos en la norma y son aspectos a considerar a la hora de registrar un ingreso o no. Otro aspecto importante, por ejemplo, será también el tema de licencias, que aquí no los voy a desarrollar, cuando la licencia se registra en un momento determinado como un ingreso y cuándo se tiene que periodificar en un contrato. Dependerá también de las condiciones en las que se vende o transfiere esta licencia y también a qué bienes está ligado o no la licencia. Y sin más, yo os diría que son temas, la norma, como conclusión, la norma de ingresos, os decía que en sectores va a ser importante y, por tanto, creo que se han de abordar estos aspectos de forma detallada y, sobre todo, mirando los impactos específicos en cada sector. Evidentemente, esta norma también tiene una disposición transitoria, es decir, esta norma, la modificación del plan tiene impacto para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2021 y la norma prevé pues, que se aplique de forma retrospectiva total, es decir, que se adapten las cifras comparativas, se reexpresen. Otro enfoque que sería un retrospectivo simplificado, que no está previsto la reexpresión total y sí que prevé que el impacto inicial se registre con cargo a patrimonio. Y después está una solución práctica que aquí es sorprendente porque yo lo he visto en presentaciones que ha hecho el ICAC, es decir, que se aplican los nuevos criterios para los contratos nuevos y para los contratos que ya están vigentes se siguen aplicando la anterior norma de ingresos, por lo cual aquí tendremos evidentemente impactos en la información comparativa. Bien, una vez ya visto las modificaciones relativas al tema de las modificaciones que ha comportado el cambio del Plan General de Contabilidad, os decía que vamos a ver aspectos que han impactado en la contabilidad, que han impactado en el cierre del 2020 y, como os decía, lamentablemente van a seguir impactando tanto en los cierres intermedios que hagamos en el 2021 como en el cierre final del 2021. Como sabéis, el año pasado hubieron diversas medidas, diversas regulaciones derivadas de la situación especial de pandemia que estábamos viviendo. Por lo tanto, aspectos que hemos tenido que considerar todos en el cierre del 2020 y que vamos a estar siendo considerados son tales como los impactos contables derivados de medidas gubernamentales que veremos. Sabemos, por ejemplo, que el ICAC, el gobierno fomentó determinadas medidas como los ERTES, han fomentado determinadas medidas como las condonaciones de alquileres o las condonaciones de rentas por alquileres o suavizar determinados aspectos legislativos y, por lo tanto, esto tendrá impactos, sin duda, impactos contables. Como os decía, uno de los impactos que veremos también será en los arrendamientos. Después también impactos que se han tenido que considerar son las posibles provisiones por contratos onerosos, es decir, derivado de la situación de pandemia, hay determinados contratos que no se han podido cumplir, evidentemente que han comportado penalizaciones, etcétera. Por lo tanto, estos contratos que no se han podido cumplir ha conllevado que se tuvieran que registrar provisiones por contratos onerosos, porque los costes de poder cumplir con este contrato, evidentemente, excedían a los beneficios del mismo. Otro aspecto muy importante que habrá sido de consideración ha sido todo el deterioro de activos, tema inmobiliario, tema de fondos de comercio. Evidentemente, los activos se van a ver impactados por la situación actual que va a conllevar deterioros adicionales. Impactos en temas de financiación, reestructuraciones de personal, impactos en temas de impuestos, por ejemplo, empresas que tenían activados impuestos activos diferidos,
pues evidentemente el no poder cumplir con el plan de negocio va a tener que conllevar también los impactos fiscales que Víctor también nos explicará. Y también todo el tema de subvenciones. Hay empresas que han recibido subvenciones de tipo de interés, que eso tendrá que tratar como una subvención, pues también está el efecto contrario, empresas que tenían subvenciones que por la derivada de la situación de pandemia no van a poder cumplir y por lo tanto serán subvenciones que van a tener que devolver y esto va a tener que obligar a registrar provisiones en los balances por incumplimiento de subvenciones. Evidentemente todos estos cambios se marcan dentro de los cambios que tenemos, que estamos habituales, que cada vez tenemos cambios, que van saliendo nuevas normas, la incertidumbre. Esto va a conllevar muchas veces, ante la falta de información y evidentemente la incertidumbre que hay en el futuro económico, pues que los administradores tengan que hacer uso de mayor criterio en las estimaciones y ligado también a cómo estamos trabajando todos. Estamos trabajando en remoto, se están incrementando costes por determinados aspectos y por lo tanto todas estas medidas o cambios están enmarcados dentro de este marco que os decía. Bien, considerando ya, vamos a hacer, evidentemente no vamos a repasar todos estos cambios, voy a incidir en aspectos novedosos derivados de esta situación de pandemia. Uno de los impactos contables es las medidas que provocó el Real Decreto de 2020, que hacía referencia a los temas de medidas urgentes en relación a los expedientes de regulación de empleo. Aquí surgió una consulta del ICAC, la consulta 1 de junio del 2020, de cómo se trataban. Aquí sabéis que había la exención de abono de cuotas de seguridad social y también abonos a exención de pagar los salarios, evidentemente, por los trabajadores que estaban en ERTE. Recordad aquí que la exoneración de abono de la seguridad social para aquellas empresas que tenían menos de 50 trabajadores era 100% de los ERTE y para los que tenían más de 50 trabajadores eran del 75%. Evidentemente, esta exención de la cotización tenemos que tener en cuenta que no afecta a los trabajadores, por lo tanto no pierden el derecho por la exención de cotización. Está obligada la empresa a reanudar la actividad y hay un compromiso de mantener el empleo durante 6 meses. ¿Y qué suponía esto? Es que si se incumplen estas condiciones va a tener que devolver esta exoneración y por lo tanto, si se incumplen estas condiciones, esto obligaría a la empresa a registrar una provisión por posibles, evidentemente, por pasivos a satisfacer. Si se cumplen estas condiciones, ¿qué dice el ICAC? ¿Cómo se ha de tratar esta exoneración de cuotas a la seguridad social? Pues establece un concepto de subvención, es decir, se ha de registrar un gasto en concepto de seguridad social y un ingreso por esta cuota a la seguridad social que no paga, que está exonerada, un ingreso por subvención. Por lo tanto, tenemos un gasto en ingreso. Aquí os diría que, evidentemente, esto siempre tenemos que acudir al principio de importancia relativa. Yo os diría que empresas con grandes expedientes, pues evidentemente tendrán que registrar estos conceptos. Pero atendiendo al principio de importancia relativa, pues considerar siempre el tratamiento de separar estos dos conceptos. ¿Qué pasa con los salarios que son asumidos por el Estado, que no se satisfacen? Por aquí no tienen naturaleza indemnizatoria. Únicamente la empresa tendrá que registrar los salarios que desembolsa y los que no desembolsa no los deberá registrar. Es decir, aquí sí que no atribuye una naturaleza de subvención a los salarios que son asumidos por el Estado y que no paga la sociedad. Todo esto lo tenéis en la consulta que os he dicho que está publicada en el ICAC. En tema de arrendamientos, aquí también ha habido cambios y esto lo habéis oído, ha habido incluso sentencias, ¿vale? En el tema de renegociaciones y modificaciones de contratos de alquiler que se están realizando. Aquí os tengo que decir que ha habido dos tratamientos. Por una parte está tratamiento de normas internacionales. Como os decía antes, la NIF 16 prevé que se activen los contratos por arrendamiento operativo, un derecho de uso como más y un pasivo por las cuotas futuras. Pues bien, en normativa internacional, aquí el IAC sacó una propuesta de enmienda, porque si hay una exoneración, una renegociación del contrato, una modificación, la norma te obliga a recalcular el derecho de uso y a recalcular el pasivo, es decir, hacer lo que implica un cambio, una modificación. Para evitar estos aspectos, el ICAC emitió una propuesta de enmienda, en la que decía que ante estas renegociaciones derivadas de la pandemia, no se debía recalcular el activo y el pasivo, sino que simplemente se debía registrar un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y una disminución del pasivo, es decir, no quedaba afectado el derecho de uso. Esto sí, esta normativa internacional preveía que la contraprestación prevista fuera igual o menor a la original, que se debía limitar a los pagos que debían hacerse hasta 30 de junio del 2021 y que no hubieran cambios sustantivos en términos y condiciones del contrato.
Esto fue lo que se estableció originalmente. Deciros ya que el IAS ha previsto una ampliación. Como os decía antes, la situación se está alargando y se ha previsto un alargamiento de esta propuesta de enmienda con nuevos plazos. Por lo tanto, aquí también tenemos un cambio. En el PGC, ¿qué pasa? Los arrendamientos los contabilizamos en función del devengo, en función del gasto cuando se incurre, y si hay un pago anticipado se debería verificar a lo largo del contrato. En ese sentido, habían dos consultas del ICAC que preveían que un contrato, por ejemplo, que tuviera una carencia o rentas, por ejemplo, que tuvieran rentas escalonadas, estas dos consultas que os decía, lo que decía el ICAC es que se debía linealizar el gasto considerando las carencias y linealizar las rentas escalonadas de tal manera que el gasto por alquiler siempre fuera el mismo. Al principio, cuando pasó todo el tema de la pandemia, estas condonaciones de rentas, incluso se habló pues, de la cláusula que había de in stantibus, es decir, que el arrendador podía hacer uso de cancelar o renegociar un contrato o no pagar determinadas rentas en función de esta cláusula, pues evidentemente nos empezáramos a cuestionar qué pasaba si estas modificaciones de contratos se debían tratar de forma como se preveía estas consultas del ICAC o no, y aquí os diría que el ICAC ha sacado una consulta que debido a esta situación, estas renegociaciones o modificaciones de contratos prevé una opción, o sea, no es obligatorio, hay una opción de contabilizarlo como una cuota contingente y, por lo tanto, en vez de linealizar el gasto, estas renegociaciones o condonaciones podrían ser menos renta para el arrendatario y tanto el impacto tenía que ser tanto en el arrendatario como en el arrendador, menos ingreso o menos gasto y no linealizarlo a lo largo de toda la vida del contrato. Evidentemente, también aquí, si no se dan condonaciones, sino que hay moratorias, aquí puede haber un impacto financiero. Evidentemente, aquí lo que sí que tendrá que calcular, si es un impacto financiero, el tratamiento será distinto y será de calcular, recalculando el posible impacto financiero. Y si no se ejerce esta opción de tratarlo como cuota contingente, pues se podrá verificar el incentivo de forma lineal. Bueno, en materia fiscal, en lo que es las cuestiones de arrendamientos, quiero hablaros de tres cosas. La primera es un incentivo fiscal de los que yo llamo de escaso calado. Realmente porque solamente aplica a personas físicas que obtengan rendimientos del capital mobiliario y porque su importe, su determinación es también relativamente bajo. Afecta a computar como gasto de esos rendimientos del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja acordada, o sea, tiene que haber un acuerdo entre arrendador y arrendatario, la rebaja acordada de la renta arrendaticia que se haya ocurrido a partir del 14 de marzo de 2020 y aplicada sobre las mensualidades devengadas en los meses de enero a marzo de 2021, es decir, solo en 3 meses. Luego, además, las condiciones son restrictivas. El arrendador, persona física que obtiene rendimientos del capital inmobiliario, tiene que ser lo que en la jerga fiscal se llama un pequeño tenedor, o sea, no ha de ser un gran tenedor. No debe tener más de 10 inmuebles urbanos en arrendamiento o, en cualquier caso, la superficie construida no puede superar los 1.500 metros cuadrados en total por todos los inmuebles arrendados. Luego, el contrato de arrendamiento debería destinarse a una de las actividades que la ley intenta proteger, que son las más castigadas con materia de la COVID, restauración, hospedaje, ocio, agencias de viaje, etcétera, etcétera. Después, no puede haber compensaciones posteriores de la renta, incrementos, es decir, supongamos que la renta es 100, la rebajo en 60, la dejo en 40, pero cuando todo esto pase te voy a cobrar 160. Pues no, en este caso no vale el incentivo fiscal, tiene que ser una rebaja perdida para siempre. Y después no puede haber vinculación entre arrendatario y arrendador. Pasamos a la siguiente. Hay también la segunda cosa que os quiero decir es la reducción del plazo de morosidad. Nuevamente también es de un calado limitado. Por un lado, el artículo 15 del Real Decreto Ley 35/2020 establece la reducción al plazo de 3 meses para aplicar morosidad respecto de los contribuyentes por IRPF que obtengan rendimientos del capital inmobiliario. El artículo 14 lo establece para todos los contribuyentes y con carácter general, no limitado a rentas arrendaticias, pero el arrendador tiene que ser una entidad de reducida dimensión, es decir, aquellas cuya cifra de negocio sean inferiores a 10 millones de euros. Esta reducción del plazo de morosidad aplica a los periodos 2020 y 2021. Y la tercera modificación que os quería decir
va referida a lo que es el impacto en IVA y en IRPF respecto de las reducciones, condonaciones o modificaciones contractuales. Esto se ha efectuado en realidad más por doctrina de la Dirección General de Tributos, y aquí tengo que decir que se han puesto las pilas y que realmente han hecho un esfuerzo por adaptar, digamos, la interpretación normativa a la situación. En IVA, por ejemplo, la regla es que toda modificación que se realice en acuerdos contractuales va a tener su impacto en la base imponible, es decir, toda reducción tiene efecto, incluso si se pacta retroactivamente. En este caso, la doctrina lo que establece es la posibilidad de modificar la base imponible y de utilizar el criterio de rectificación de cuotas repercutidas. Por ejemplo, imaginaros que se han hecho una serie de cuotas, no se han cobrado, renegocias y dices, mira, pues todas las cuotas percibidas desde marzo de 2020 quedan reducidas y eso lo hago en mayo, ¿vale? Rectifico, ha pasado, no pasa nada. Y eso tiene impacto en efectos de IVA. Y luego, si establecen pactos de carencia, la ley del IVA tiene una regla que establece que cuando un empresario profesional realiza una prestación de servicios, como puede ser un arrendamiento, a título gratuito, eso comporta lo que se denomina un autoconsumo y obliga al arrendador a ingresar al IVA sobre la base imponible estimada de ese servicio que no se ha cobrado. Lo que ha establecido la doctrina de la Dirección General de Tributos, en una inteligente aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que este tipo de autoconsumos, dado las situaciones en las que nos encontramos, va a estar no sujeto a IVA, con lo cual difiere el ingreso del IVA a los momentos en los que de verdad recibamos cuotas de arrendamiento. Y en cuanto a lo que es la determinación de la base imponible en IRPF o en impuestos sobre sociedades, pues en principio las modificaciones contractuales todas van a tener su impacto en la determinación de la base imponible. Es decir, todo lo que nos ha explicado Gemma, impacto total. Simplemente que mientras no haya pactado nada, esas rentas que a lo mejor no las he cobrado, las voy a tener que ingresar por el principio de exigibilidad de las rentas. Aquí es donde me juega, en su caso, la reducción del plazo de morosidad. Bien, ya por último, en las dos últimas cuestiones está el tema de los planes de reestructuración. O sea, muchas empresas evidentemente han tenido que acogerse a planes de reestructuración derivadas de la situación de crisis por el COVID. Aquí recordar cuándo se debe registrar una provisión por reestructuración. Primero, recordar siempre que debe existir un plan formal detallado y que la empresa no existan dudas de que se va a acometer este plan y que se haya anunciado públicamente para que sean los terceros conocedores de este plan y que se va a aplicar. Aquí pues también tenéis las condiciones para que se considere que existe el plan formal, es decir, que se identifiquen las actividades afectadas, las ubicaciones, los desembolsos que llevará a cabo y las fechas en que el plan será implementado. Por lo tanto, deciros que debe existir este plan, una decisión del Consejo de Administración unilateral, evidentemente, esto no da lugar a una provisión por un plan de reestructuración, debe ser, como os decía, que se crean expectativas frente a terceros que este plan se va a ejecutar en las condiciones que se haya publicitado. Desde un punto de vista fiscal, este es uno de los casos que acostumbra a generar diferencias entre contabilidad y fiscalidad, desde siempre, porque bueno, es uno de los supuestos en los que la ley regula una excepción a la deducibilidad de una provisión contable. No son deducibles los gastos asociados a provisiones y los dos principales supuestos son el primero y el último de los que están recogidos en esa transparencia. Los derivados de obligaciones implícitas o tácitas o los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales y contractuales y no meramente tácitas. Es decir, podemos tener la plena seguridad de que vamos a cometer un proceso de reestructuración por toda una serie de actos que se han documentado y se han quedado recogidos a efectos internos en la entidad, pero si yo no he iniciado el proceso y no tengo la obligación frente a terceros que me puedan exigir el cumplimiento de ese plan de reestructuración o de esa obligación, la provisión no es deducible. El gasto se integrará en el ejercicio en el que el gasto se efectúe de verdad, o sea, se incurra realmente, es decir, en el que se aplique la provisión o se destine el gasto a su finalidad. Bien, y ya por último, recordaros que también una de las modificaciones que ha conllevado esta pandemia también, que se modificó, unas medidas que ha implementado el Gobierno, como sabéis, es la suspensión de las causas de disolución por pérdida, es decir, que no se tendrán en consideración las pérdidas del 2020 y sí que se tendrán en cuenta pues ya cuando el 2021, si el patrimonio, o sea, aplicará la regla general, si el patrimonio se reduce a una cantidad inferior al 50%, pues evidentemente se deberá
a celebrar la Junta General para que prevé la disolución de esta sociedad, a no ser que el capital se reintegre o se reduzca. Yo os diría primeramente qué pasa. Han habido dudas en esta norma, pero yo diría también que no descartemos que debido a la situación si se alarga, esta suspensión se alargue y vaya más allá del propio de las pérdidas del 2020. Esperemos a ver cómo evoluciona el tema normativo. Y ya, Víctor. No, simplemente decir que las pérdidas incurridas en 2020, afortunadamente, no van a tener impacto en cuanto a la determinación del grupo fiscal. Es decir, las pérdidas que una entidad de un grupo que tributa consolidadamente y que le incurra, por ejemplo, que le incurriría en la causa de exclusión por incurrir en la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital, pues no computan, porque lo establece la normativa, ¿no? De eso hay doctrina de la Dirección General de Tributos, si bien no respecto de esta situación del 2020, sí respecto de la situación en una norma absolutamente comparable, que es la que se había producido a efectos del cómputo de las pérdidas por deterioro de valor de la cartera de inmuebles en el año 2008. Yo os puedo decir entonces que con absoluta seguridad pues no es causa de exclusión de una sociedad del grupo fiscal, lo cual desde luego es una buena noticia. Bien, y sin más, nos hemos pasado 5 minutos de tiempo, perdón, José Ramón, os pasamos a José Ramón que os explicará las implicaciones fiscales. Bueno, muchas gracias, Emma, Víctor. No pasa nada, intentaré yo ahora acelerar un poquito para que cumplamos el tiempo que estaba estipulado. Voy a compartir mi pantalla. Entiendo que está ok, ¿verdad, chicos? Sí. Vale. Buenos días a todos. Por supuesto, gracias por asistir y por conectaros a este webinar. Como os decía Gemma, mi parte consiste en informar acerca de las novedades fiscales que no derivan de cambios contables, que son los que han explicado Gemma y Víctor, sino pues principalmente de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado para el 2021 y bueno, y de alguna otra norma que he considerado norma o incluso sentencia relevante que he considerado pues, que es interesante comentar con todos vosotros, ¿vale? Estoy teniendo ahora mismo vale. Pon la pantalla completa, José Ramón. Voy a poner la pantalla completa para que así sea mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, aquí como digo, pues está la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, donde vamos a tratar la novedad que ha tenido más bombo, ¿no? Más impacto mediático, que es la limitación de los dividendos y algunas otras cuestiones. Vale, para ir al grano. La más importante, ¿no? Que es la limitación al 95% de la exención que existe desde hace unos años para dividendos y plusvalías en el impuesto a sociedades, ¿no? Aquí en esta diapositiva lo que hago es poner los requisitos que había anteriormente. Como sabéis, una sociedad que percibe dividendos de una participación que fiscalmente llamamos cualificada, quiere decir cualificada que se posee una participación de más de un 5%, al menos durante un año, o antes de este cambio normativo se establecía que aunque no ya alcanzases ese 5% de participación, si tu valor de adquisición superaba los 20 millones de euros, pues entonces también se entendía que era participación cualificada. Esta ya me adelanto e indico que mención a que el valor de adquisición supere los 20 millones, aunque no alcances el 5%, ha sido eliminado, ¿no? Entonces, los dividendos, es decir, participaciones en los beneficios de filiales, estaban exentos y, por el lado de las plusvalías, si cumpliendo estos mismos requisitos se transmitía la participada obteniendo una plusvalía, pues esta participación estaba exenta. Había y sigue habiendo en la norma unas medidas anti-ilusión, de manera que, bueno, si has adquirido esa participación acogiendo la operación de esa transmisión al régimen de neutralidad fiscal, como sabéis está en el capítulo 7 de la propia ley del impuesto a sociedades, ¿no? De la LIS, pues entonces esa plusvalía no va a quedar exenta, normal, ¿no? Está diferida, pero como no hubiera cumplido los requisitos para estar exenta en la primera transmisión, pues en la de ahora tiene todo el sentido que continúe sin estar exenta, ¿no? Consecuencia de esta transmisión de participación cualificada,
y tratamiento como exento, pues era que las rentas negativas por esa transmisión no fueran deducibles, ¿no? Entonces, ¿cómo ha quedado ahora la norma, ¿no? ¿Qué modificación hay? Bueno, pues la modificación es que se produce una reducción, ¿vale?, del 5% de esa renta. Es decir, el dividendo que nosotros obtengamos o la plusvalía que nosotros obtengamos en sede de una persona jurídica, lo vas a tener que reducir a un 5%. La consecuencia es que la tributación que se va a generar es de un 5% de tu tipo impositivo, que suele ser el 25% en condiciones normales. Con lo cual, va a haber una tributación final del 1,25%. Nos puede parecer que el 1,25%, bueno, no es un tipo de gravamen excesivo, pero bueno, cuando veníamos de una exención total, pues aquí la opinión es para gustos, ¿no? ¿Cuándo se excepciona la aplicación de esta limitación a la exención? Pues en estas circunstancias que aquí establecemos, ¿no? Es decir, hay que cumplir unos requisitos para la matriz, que es la que recibe el dividendo, requisitos que son que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior no haya superado 40 millones de euros. Cuidado aquí con el concepto importe neto de la cifra de negocios, porque como sabéis, las sociedades holding dentro del importe neto de la cifra de negocios tienen que computar dividendos que perciban de manera recurrente, si esa es su actividad, con lo cual no estamos hablando solo de una actividad profesional o una actividad industrial, sino que los propios dividendos de años anteriores que pueden hacer que esa matriz supere este requisito de los 40 millones de euros. Es importante que la matriz no sea una sociedad patrimonial, que no haya formado parte de un grupo de sociedades antes de la constitución de la filial que reparte el dividendo y que no tenga participación en otras filiales cualificada, es decir, por encima del 5%. Y hay otra serie de requisitos también que aplican a la filial, que tiene que ser una filial de nueva constitución, a partir de 1 de enero del 2021 se permite su constitución, y participada al 100%, ¿vale? Y un límite temporal, que quiere decir que esos dividendos no aplicarán esta limitación, pero solo en los próximos 3 ejercicios. Es decir, si se constituyó, próximos 3 en el caso de constitución en el 2021, ¿no? Con lo cual en los ejercicios 22, 23 y 24 esos dividendos no estarán limitados. Como vemos, es una modificación temporal y que en muchos grupos que ya existen en años anteriores no le va a ser de aplicación. ¿Qué pasa aquí entonces? Para comentar, bueno, primero, como vemos aquí, aplica las tributaciones en cascada, es decir, si la sociedad D, la tengo ahí abajo, no es una estructura típica, para que lo veamos, ¿no? Si la sociedad D, que está en tercera derivada, ¿no?, en una filial de tercer nivel, pues reparte un dividendo, ese dividendo va a tener tributaciones en cascada constantemente, ¿no? Otro comentario importante es a efectos de grupos fiscales. O sea, alguien puede pensar, bueno, dentro de un grupo fiscal no me afecta esta medida porque se establece la eliminación del dividendo. Bueno, pues no. A consecuencia de este cambio se produce un cambio también técnico normativo en el régimen de grupos de sociedades, del grupo fiscal, donde ese 5% que estamos diciendo aquí que debe tributar, pues no es objeto de eliminación, ¿vale? Y por último, también se produce otro mecanismo regulatorio puramente técnico, que es en la deducción por doble imposición, ¿no?, que se encuentra en el artículo 32 de la ley del impuesto, pues ocurre exactamente lo mismo. La deducción tampoco va a poder ser aplicada en este 5%. Bueno, hasta aquí es el cambio que se produce. Entonces, medidas de planificación que yo creo que son muy particulares y cada uno tiene que plantearse. Es decir, cómo podemos mitigar en los grupos donde esta medida pues, afecte sobremanera esta tributación. Bueno, en primer lugar, corregir o modificar o hacer un planteamiento correcto de la asignación de beneficios que doy a las filiales. En la medida en que ese beneficio pueda recolocarse en la entidad holding, pues evitaremos un reparto de un dividendo. Para hacer esta correcta asignación de beneficios, evidentemente esto no es una medida de vamos a hacerla a lo loco, sino que hay que tener en cuenta una correcta planificación y siempre tener en cuenta la normativa de precios de transferencia, ¿no?, para hacer una correcta planificación fiscal, pues atendiendo a las funciones, activos y riesgos, como todos sabéis, que deben estar recolocados correctamente en cada sociedad. Otro planteamiento que puede hacerse, pues bueno, una opción de reestructuración, de manera que se modifique la estructura asociada del grupo.
la estructura societaria, perdón, del grupo, ¿no? Bueno, como idea, pues se pueden, a través de una operación de reestructuración, que las operaciones que generen alto valor añadido, y yo añado, y que no tengan un elevado riesgo de negocio, pues quizá pueden acabar en la sociedad holding, de manera que no sean objeto de reparto por parte de las filiales. Otra medida, por supuesto, es evitar aportaciones a fondos propios. Es muy normal la consulta de, bueno, tengo que invertir fondos en mi filial, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Un préstamo participativo? ¿Un préstamo normal? ¿Hago una aportación a fondos propios? Era muy habitual decir, bueno, puedes hacer una aportación a fondos propios, que en el momento en el que desees hacer un reparto de dividendos, pues el dividendo estaba exento. Bueno, ahora va a haber que pensar que esa aportación a fondos propios, pues quizás es más interesante utilizar otros sistemas de financiación a filiales que eviten un reparto de dividendos, ¿no? Tenemos, no olvidemos, un mecanismo, siempre que sea posible, evidentemente, que es la reducción de capital con devolución de aportaciones o la devolución de la prima de emisión, si la filial lo tuviera, ¿no? De manera que al repartir mediante esa operación societaria esos fondos, lo que hace es que reduce el coste en la matriz y, por lo tanto, no se genera un ingreso financiero denominado dividendo y no nos va a hacer tributar. Y luego la medida más drástica, más agresiva, pero bueno, que puedo comentar y que puede ser planteable con mucha cautela, es localizar la sociedad holding de nuestro grupo pues fuera de España, en un país tercero de la Unión Europea, pero que no tenga esta limitación a la exención. Es decir, esta limitación a la exención existe en otros países de la UE, pero no en todos. Entonces, bueno, ¿por qué lo digo que es una medida un poco drástica y hay que tener mucha cautela? Porque no olvidemos que esta sociedad holding tiene que tener lo que los fiscalistas llamamos sustancia. Esto no es cambiar el domicilio fiscal y ya está. Si cambias el domicilio fiscal, no nos olvidemos que tenemos lo que llamamos el exit tax, ¿no? Que es un impuesto que pagan las sociedades que trasladan el domicilio a otros países y que seguro que Eduardo después profundiza algo más porque ahí hay novedades en la ley del fraude. Y además de tener sustancia estas sociedades holding en otras jurisdicciones, pues tienen que tener su sede de dirección efectiva allí, es decir, que sea real y que admita medios de prueba en el caso de que la administración tributaria la compruebe, ¿vale? Recordamos que la sede de dirección efectiva es clave para la residencia fiscal, ¿no? Bueno, pues esta es la principal novedad y las medidas a adoptar las dejo en el aire, pero como digo, son un objeto de tratamiento individualizado y de planificación individualizada. Otras medidas dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues bueno, se incrementan el tipo de gravamen de IRPF, tanto en la base imponible general, que incrementa 2 puntos, como en la base imponible del ahorro, que se incrementan en 3 puntos. No ponemos el tipo general, puesto que este webinar está para empresas de toda España y sabéis que hay una parte de la base imponible que es la cuota autonómica, que llamamos, con lo cual, en función de la comunidad en la que estemos, pues la tributación puede quedar en el 45, no muy habitual, pero puede alcanzar otros tipos de gravamen superior, ¿no? Con este incremento de 2 puntos, pues del 45 actual se elevaría al 47, pero como digo, alguna comunidad puede llegar a tipos superiores. Por asimilación, también en el régimen de impatriados, la famosa ley Beckham, ¿no? de impatriados cualificados que entran en España y adquieren la residencia española, también se les va a incrementar su porcentaje a partir de unas cantidades de 600 y 200.000 euros en función de si es la base imponible general o la base imponible del ahorro. Bueno, conclusión, que aumenta el último tramo de tributación en el IRPF. Se aprueba también en la Ley de Presupuestos una limitación a la reducción por aportaciones a planes de pensiones, aportaciones personales del contribuyente, ¿no? Se reduce de los 8.000 euros que veníamos barajando hasta el año 2020, y que incluso en esta renta del 2020 aún vamos a mantener, y se reduce a 2.000 euros. ¿Qué ocurre? Que el límite conjunto sí se va a aumentar a 8.000 euros siempre que proceda de contribuciones empresariales a planes de pensiones. Con lo cual hay un traslado de que interesa más la aportación a planes de pensiones la realice la empresa y no individualmente cada uno de los contribuyentes. En cuanto al impuesto del patrimonio,
hay una modificación que en principio pues parece que podía no ser relevante, puesto que en la práctica las comunidades autónomas tienen cedida la regulación. Ya sabemos que ahora está saliendo en prensa y que puede que en el futuro haya una homogeneización fiscal, pero se establece la vigencia indefinida del impuesto del patrimonio, que hasta ahora se venía prorrogando por ley de presupuestos y ahora, bueno, pues no queda prorrogado, sino que es vigente de manera indefinida, elevándose el marginal máximo para patrimonios superiores a 10.695.000 y pico, una cifra, alguien me podría explicar algún día por qué esta cifra es tan extraña, y se eleva el marginal del 2,5 al 3,5%. Otras cuestiones que no están dentro de la ley de presupuestos, pero sí son de aplicación, por ejemplo, el nuevo régimen de IVA de ventas a distancia que va a haber a partir de 1 de julio del 2021. El régimen de ventas a distancia, como todos conocemos, es ventas que realizan sociedades españolas con ventas de bienes, con el stock en España. Lo que ocurre es que hacen ventas, pues muchas veces online, cuyos destinatarios están fuera de la Unión Europea. Y por lo tanto, en la medida en que superábamos un determinado umbral en cada uno de los países, por ejemplo, Francia, Alemania o Italia, ¿no? Es un destino de nuestras ventas. Pues si superaba unos determinados umbrales en Francia, pues tenía que declarar IVA en Francia, para lo cual me tenía que identificar y pasar a ingresar un IVA francés. Lo mismo en Francia y lo mismo en Italia. Pero cada país tenía su umbral. La Directiva Europea establecía que ese umbral lo podía establecer cada país entre 35.000 y 100.000 euros, y ahora se ha fijado para todos en 10.000 euros de manera única, ¿vale? Y se incorpora un régimen opcional, ¿vale?, que es el de la mini ventanilla única, que lo que pretende es simplificar toda esta complicación de yo tener que darme de alta en un montón de países en función del umbral, tener que ingresar un IVA en un país y no en otro. Y ahora con la mini ventanilla única, lo que va a haber es que yo puedo solo liquidar y declarar el IVA en España, ¿vale? Un IVA que en función de donde tenga las ventas, el Estado español es el que se va a encargar de repartir al resto de jurisdicciones, con lo cual es una medida que en esta era, ¿no?, del comercio electrónico, bueno, tan boyante y más en la época de pandemia, pues yo creo que las empresas que tienen ventas online agradecen para simplificar toda la carga administrativa, ¿no? A la par que existe la mini ventanilla única, pues se crea también una ventanilla única para importaciones, ¿no? Es complementaria a la medida anterior y se crea para ventas a distancias de bienes que han sido previamente importados de terceros países con un valor que no esté de los 150 euros. ¿Cuál es la ventaja? Es que el IVA de la importación pues se va a liquidar en el momento de la entrega al cliente final y no en el momento de la importación. El importador va a poder elegir el Estado miembro desde el que declara todo. Como hemos dicho, luego ese Estado se encargará de compartir con el resto de Estados que tienen derecho a su cuota de IVA correspondiente, y el tipo del IVA, ¿vale?, que el importador va a repercutir al cliente final dependerá de dónde está ese cliente final, ¿vale? Básicamente son medidas de simplificación de la operativa para las compañías, y que además creo que es de justicia que cada uno de los países recaude el IVA, pues que es un impuesto al consumo, de lo que sus ciudadanos, ¿no?, están comprándole a la compañía que sea, independientemente de donde esté situada esa compañía. Bueno, y una novedad también, más que novedad, una aclaración. Como sabéis, en el régimen del artículo 7P famoso de la ley de IRPF, es un régimen de exención para rentas que los trabajadores obtengan en el extranjero. Históricamente, los consejeros no podían aplicarla, pero la Audiencia Nacional, el 19 de febrero del 2020, pues evacuó una sentencia donde, oye, pues estábamos todos bastante alegres porque vino a decir que la norma no distinguía si el rendimiento del trabajo tenía o no que derivar de una relación laboral, ¿vale? Y como todos sabemos, las retribuciones de los consejeros son rendimiento del trabajo, aunque no sea relación laboral, ¿no? Entonces, estábamos todos esperando la resolución en casación del Tribunal Supremo, y como quien dice el otro día, porque evacuó el 22 de marzo del 2021, pues
creo que la mayoría de los asesores fiscales esperábamos una sentencia en el mismo sentido, pues no. Resulta que el Supremo interpreta de manera restrictiva este precepto y por lo tanto tira abajo que los consejeros puedan aplicar esta exención del 7P. ¿Vale? Entiende que sí que es aplicable a retribuciones derivados del trabajo personal en virtud de una relación laboral o estatutaria. Cuando se dice estatutaria, en estos términos no estamos hablando de los estatutos de una sociedad mercantil, sino la relación estatutaria que tienen determinados empleados públicos, ¿no? O sea, es muy parecida a la de los funcionarios públicos. Bien, aprovecha la sentencia también para aclarar que no es necesario que el destinatario de los trabajos sea el beneficiario exclusivo de los mismos. Pensemos en un grupo multinacional donde se beneficia el destinatario una sociedad francesa, pero igual en parte también se beneficia otra sociedad del grupo, ¿no? Que no hay duración mínima del desplazamiento, también aclara, y que no hay limitación en cuanto a la naturaleza de los trabajos realizados. Y también una sentencia muy reciente del Supremo en relación con esta misma exención del 7P, que concluye que los días de desplazamiento, como sabéis, cuando calculas la parte exenta tienes que hacer un cálculo de los días de presencia física, efectiva y real en el extranjero. Bueno, pues los días de desplazamiento se consideran desplazamiento en el extranjero, ¿vale? Forman parte de la jornada laboral a efectos del cálculo. Y por último, unas novedades de interés que, bueno, la quiero centrar en la compensación de bienes, ¿no? Como sabéis, estaba en el candelero, ¿no? El hecho de si las BINs que declaro en la declaración del impuesto de sociedades, ¿no?, que presento en plazo, si eso era una opción del contribuyente. De manera que si es una opción del contribuyente, la Ley General Tributaria establece que la opción tributaria hay que declararla y en plazo. Con lo cual, cualquier cambio posterior en procedimientos tributarios, pues hemos sufrido todos el hecho de que no te aceptan en un momento determinado pues compensar más BIN de la que habías compensado en la presentación en plazo de la declaración. Bueno, aquí había varias controversia y creo que es importante establecer que la Audiencia Nacional sentenció el 11 de diciembre del 2020 y indica que la compensación de bases negativas, ¿vale?, en una declaración es un derecho del contribuyente, con lo cual contradice a muchos TEAC que hasta entonces habían indicado que era una opción tributaria, con lo cual la autoliquidación, ¿vale?, a la hora de compensar esas bases imponibles negativas, pues no está sujeta a ninguna limitación temporal. En esta misma diapositiva hablábamos del efecto de las rentas derivadas del COVID, pero ya lo habló Víctor. Y, bueno, pues por último indicar que hay una novedad más que sería objeto de un webinar, vamos, totalmente monográfico, que es la aprobación del Real Decreto Ley 4/2004 sobre asimetrías híbridas, ¿vale?, que introduce en el artículo 15 bis de la Ley del Impuesto de Sociedades, pues unos mecanismos que lo que pretenden es regular en grupos multinacionales, ¿vale?, supuestos donde se produce una doble deducción de un gasto, por ejemplo, pues un gasto que puede tener una filial mía en un país extranjero y a la vez que puede ser gasto en España, por ejemplo, por imputación de rentas. Otros supuestos donde yo aquí no tributo por la renta obtenida, ¿vale?, sin embargo, en el país en el que me está digamos, transfiriendo la renta, allí sí que es gasto. Entonces, se regulan una serie de mecanismos que evita este doble aprovechamiento de un gasto o de efectos de tributación. Pero, como digo, podría ser objeto de un webinar solo para esto. Entonces, bueno, nada más. He intentado ir un poco rápido. Espero que se me haya entendido, dada la velocidad, y dejo paso ahora a Eduardo con las novedades que atañen única y exclusivamente a la ley del fraude. Muchas gracias a todos. Eduardo. Sí, muchas gracias, José Ramón. He dejado de compartir pantalla ya, ¿no? ¿Puedes compartir tú? Creo que sí.
Muchas gracias, José Ramón, y desde luego avísame cuando vayas a hacer ese webinar sobre asimetrías híbridas, porque seré el primero en apuntarme. Me he leído la norma miles de veces y no soy capaz, no tanto de llegar a una conclusión, sino ni siquiera de entender lo que dice. Para un webinar o para una tesis incluso, pero bueno, hablaremos de esto. O una esquizofrenia de alguno. Confírmame, por favor, ya que tengo José Ramón o Víctor, que se ve la presentación. Perfecto. Pues muchas gracias también a todos los asistentes, especialmente porque a estas horas de la mañana ya y después de llevar la hora y media larga viendo las novedades contables y fiscales, hace falta mucha paciencia para aguantarme a mí con algo que encima ni siquiera es la normativa ya en vigor, sino una expectativa de normativa. Por lo tanto, aprovechando que encima queda o se me ha quedado muy reducido el tiempo, pues me voy a permitir el lujo, contando con que estará todo el mundo un poquito ya cansado, de ser muy resumido y sobre todo muy poco descriptivo en esa que yo decía mezcolanza de modificaciones tributarias que me temo que debemos esperar en el corto plazo y también en cierta medida muy poco ordenado, muy poco descriptivo, porque no sabemos o no podría ser mucho más. Primero porque no sabemos verdaderamente en qué va a terminar su tramitación parlamentaria. Desde luego algo entrará en vigor, pero no sabemos ni cuáles ni en concreto con qué contenido. Y simplemente entonces a base de frases, porque recuerdo que esta ley, que ni siquiera soy capaz de memorizar el nombre, porque ya la mezcolanza empieza con el título, Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, me da hasta vergüenza poner las siglas, porque parece que me entra un tartamudeo crónico con la LMPLFF. Bueno, fijaros todos, si me permitís que os tutee, que ya, aunque fue aprobada en el Consejo de Ministros de octubre del 2020, inmediatamente después empezó su tramitación parlamentaria. A fecha de hoy, por tanto, debería haber evolucionado mucho más rápidamente y las noticias también poco objetivas que tenemos es que está en la Comisión de Hacienda del Congreso sin que se acaben de poner de acuerdo unos partidos y otros, o sobre todo quizás aquellos que hoy por hoy forman parte del gobierno, en cuáles van a seguir adelante. En definitiva, tendrán que ser aprobadas las enmiendas. Hay muchas enmiendas, pero sobre todo, o quizá las más relevantes, deberán ser las 34 propuestas, lógicamente, o propuestas por el PSOE, y por tanto con más visos de que se incluyan en la ley. Pasará por el Senado en esa redacción última y veremos. Cuando hablo aquí mezcolanza, no sé si suena un poco peyorativo, pero es que la verdad que es imposible. Hay medidas sobre las criptomonedas, sobre las disposiciones en efectivo, aduaneras, sobre la contabilidad o los sistemas de llevanza de contabilidad de doble uso, desquiciante. Por consiguiente, como yo os decía, permitidme que intente ordenar un poquito en 4 ideas básicas, muy genéricas, porque ni siquiera sabemos cuál será su letra pequeña, pero que nos permiten ver hacia dónde vamos. Un primer gran grupo de posibles medidas son todas aquellas que estaban aprobadas en directivas comunitarias, sobre todo en la ATAD, o la denominada ATAD, como medidas de antielusión, o ATAD 2, y que también, de nuevo, si me dejáis centrarme mucho, porque es que si no nos vamos a perder en demasiadas normas, centraría en 3 tiros. Uno primero, lo que los asesores fiscales venimos denominando el exit tax. El exit tax en este caso no tanto pensado o enfocado en la persona física, sino en las sociedades. Sabéis que cuando trasladan su residencia fiscal una sociedad española a otra jurisdicción,
y eso también es aplicable a los establecimientos permanentes. Entiende la jurisdicción española que va a perder algo que le corresponde, que son esas plusvalías latentes, es decir, el valor latente que ha ido generando ese negocio, esa sociedad durante su vida en España, y entonces lo grava cuando esa sociedad cambia de domicilio. Hasta ahora, y yo creía que fundamentalmente basado en la libertad de movimiento de capitales, que es uno de los pilares básicos de la Unión Europea, pues cuando esa residencia fiscal se trasladaba de España a otra jurisdicción de la Unión Europea, ese gravamen quedaba aplazado sine die. Bien, es verdad que la propia Unión Europea y desde luego España quiere acogerse, o la normativa quiere acogerse si me lo permitís, con cierto júbilo y cierta rapidez, pues ahora lo que prevé, es decir, no, ya ese aplazamiento sine die ni siquiera. Y para no ser tan brusco ni tan rotundo, pues cuando se traslade la residencia fiscal a otra jurisdicción de la Unión Europea, a pesar de esos principios que deberían regir de la libertad de movimiento de capitales, insisto, para que se me vea un poco el plumero, en vez de un aplazamiento sine die, se sustituye por un aplazamiento o por un fraccionamiento en 5 años. Es decir, a partir de ahora, sí o sí, ese traslado de la residencia será grabado. En esa misma línea de medidas denominadas antielusión, pero que verdaderamente, si me dejáis, pues yo creo que son armas, y también para el problema de destrucción masiva en manos de una administración sin una visión muy finalista, pues modifica la transparencia fiscal internacional. La transparencia fiscal internacional, que yo creo que estaba teniendo un alcance limitado o restringido a grupos muy grandes o a estructuras muy agresivas, pues si me permitís sinceramente la valoración a futuro, a mí me quedo muy inquieto. Y me quedo muy inquieto porque ni siquiera, y me está pasando cada vez más, y supongo que no debería decirlo como asesor fiscal, con muchas de las normas tributarias que se vienen aprobando recientemente, que se pretenden aprobar, que es que ni siquiera entiendo cuál va a ser su aplicación futura. Y lo digo porque hasta ahora, por la transparencia fiscal internacional, había una exclusión muy clara, que era la de las entidades holding, ¿no? Y dado que, por otra parte, prácticamente todas las jurisdicciones, desde luego las europeas, pero diría que las de la economía occidental, introducen un régimen de participation exemption en las holding, es decir, que las holding no tributan ni por las plusvalías ni por los dividendos, pues parecía lógico, desde luego, que la transparencia fiscal internacional las excluyese de raíz para evitar problemas. Bueno, pues ahora esa exclusión de partida se elimina. Con lo cual, mucho me temo que de nuevo en manos de una administración que tenga mucha inquietud recaudatoria, pues se puede abrir un marco de litigiosidad o de incertidumbre jurídica muy alto sobre cómo aplica. Aún más si lo ligamos con la medida que nos adelantaba o que ya nos anticipaba o nos explicaba José Ramón, de que ahora ya el participation exemption de las holding ni siquiera está, ¿no? Porque los dividendos, las plusvalías, tienen ese gravamen del 5%. Con lo cual, si la transparencia fiscal internacional se basa en comparar tributaciones, pues prácticamente cualquiera de los regímenes europeos que siguen teniéndolo dividendos y plusvalías al cero, ya compara mal con ese 5% de dividendos y plusvalías. No es importante la materialidad, o sí, porque ya va a hacer saltar ese gravamen. Me preocupa. Si entra así, me preocupa sobre todo porque genera una incertidumbre y una litigiosidad brutal, que yo creo que es malo para los contribuyentes y es malo, fatal o nefasto para el país. Y amplía además el listado de rentas pasivas que son objeto también, las financieras, aseguradoras, etcétera, que son objeto de transparencia fiscal internacional. Y por último, también modifica la regulación sobre paraísos fiscales, que actualmente sería fundamentalmente residenciada, con una cierta confusión en un Real Decreto antiguo, para dejarlo en manos de que sea la administración quien vaya actualizándolo, ¿no? Con una vocación de incluir no solo paraísos fiscales estrictos, sino aquellas jurisdicciones
poco cooperativas, que tengan regímenes que offshore, es decir, ya ni siquiera tiene que ser el paraíso o la jurisdicción entera, sino el régimen offshore, otras que no sean cooperativas, lo cual me parece muy bien. Hasta ahí lo dejo porque ni siquiera sé de nuevo cuál será la extensión de ese concepto. Y voy a las más típicas que se han oído hablar sobre todo, que también incluye esta ley en cuanto a la persona física. Pero es que no voy a ser capaz de llegar mucho más allá de enumerarlas. Primero, el valor de referencia catastral, ¿no?, a efectos de las transacciones de bienes inmuebles. Pues es confuso, de nuevo, tremendamente confusa, no solo qué es ese valor de referencia catastral, incluso el procedimiento para fijarlo y para qué se aplica, pero sí, o sea, no, y voy a la última página del libro para descubrir quién es el asesino o cuál es el misterio. No tengamos ninguna duda que a efectos de ITP, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y por tanto del impuesto sobre patrimonio, ese valor va a ser el de referencia y va a ser un valor de referencia que no esté preocupado de cuál ha sido el valor de la transacción y por tanto el verdadero valor de mercado, sino uno indiciario supuesto que sobre la base de, teóricamente, genera una mayor certidumbre jurídica, lo que va a hacer es subir el gravamen y dejarlo al margen de cuál haya sido la realidad de la transacción económica. Ya sabemos todos que hay una sospecha. Si aparte hay una sospecha sobre el asesor fiscal, aún mayor hay sobre los notarios, ¿no?, que en vez de ser fedatarios públicos, pues parece que es que lo que se formaliza en las escrituras públicas carece de cualquier veracidad o credibilidad. También incluye una posible modificación de manera que incluso los seguros de vida, incluso aquellos que no tengan derecho de rescate, deban incluirse en las declaraciones sobre patrimonio por el valor de la provisión matemática. No me extiendo porque es verdad que eso había permitido desarrollar, sobre todo en los unit link u otro tipo de seguros, como una medida un poco de aliviar la carga en patrimonio, y esto lo corta. Y desde luego esas famosas medidas que tanto tiempo llevan avisándose sobre las SICAPs, de manera que ese número mínimo de 100 accionistas pues se pretenda que sean reales y verdaderos, de manera que por lo menos tengan una participación mínima de 2.500 euros para intentar evitar esas figuras un poco indiciarias o de testaferros. Y en las OCIMIS, pues también no sé muy bien cómo, ni por qué, ni qué sentido tiene, pero ese gravamen mínimo sobre la parte del beneficio que no se distribuya de manera que también quede grabado al 15%. Bueno, como todo es esa técnica que yo siempre hablo de mordiscos en la fiscalidad, pues que lo que buscan fundamentalmente es incrementar la recaudación y perjudicar regímenes especiales que si eran especiales pues tenían una cierta vocación de facilitar el ahorro o la inversión. Y por último, quizás, pues algunas medidas que esas sí que son positivas, ¿no?, y que como tal pues debemos valorarlas y agradecerlas, de manera que el recargo por presentación voluntaria fuera de plazo, que sabéis que ahora va en unos compartimentos estanco muy gravosos, porque en cuanto se pasa un día en la presentación de la liquidación, automáticamente salta el recargo del 5%. En cuanto pasa de los 3 meses al 10, al 15, hasta el 20%, pues bueno, se alivia de manera que se intenta hacer una cosa que era tremendamente, no solo gravosa, sino sin ningún fundamento, pues ahora se intenta por lo menos que esos recargos vayan en tramos un poquito más aliviados, del 1% por cada mes de retraso, acumulándose, es decir, el segundo mes un 2%, el tercer mes 3%, hasta llegar al 15%. También en ese régimen sancionador, esa medida un poco perversa que hay, ¿no?, de fomentar el pago de las sanciones por si se manifiesta la conformidad, con unos descuentos, yo creo que lo sufrimos también todos en las multas de tráfico, y la Ley General Tributaria lo añadió también para las sanciones tributarias. Pues bueno, pues simplemente las cito porque ni siquiera sé en qué quedarán, de manera que el actual 25% que hay por pronto pago se pretende que se incremente la reducción hasta el 40%, y también las actas con acuerdo, las acciones derivadas de actas con acuerdo, que actualmente tienen una reducción del 50%, pues se prevé que se incremente esa reducción hasta el 65%. Tenía citada la deducibilidad de los intereses de demora, porque me parece también relevante que el Tribunal Supremo se ha encargado, frente a todo ese frente
beligerante que había establecido, yo también creo que de la nada, la administración tributaria, RQR, incluso contra las consultas de tributos, pues bueno, únicamente que se pone de manifiesto que el Supremo ha convalidado que esos intereses de demora, no entro en mucho detalle, pero que son deducibles fiscalmente porque no tienen un componente sancionado, sino únicamente corrector de esos pagos. Y por mi parte, porque ya me he extralimitado de mi tiempo, únicamente daros las gracias a todos por vuestra paciencia, si habéis llegado hasta aquí, y disculpadme la vaguedad en los comentarios, pero porque, como digo, la ley es tremendamente confusa, o las medidas que prevé el anteproyecto de ley en su tramitación parlamentaria, cualquiera sabe que terminará, nada bueno, pero cualquiera sabe que terminará, y porque además, pues como del eje ferenda, pues veremos cómo son interpretados por la Administración. Muchas gracias por vuestra paciencia. Bueno, después de acabar todas las presentaciones, espero que os haya sido de utilidad las sesiones, las explicaciones que hemos hecho. Disculpad la rapidez que hemos tenido aquí, porque el tiempo es limitado y también son sesiones que, debido a las circunstancias, no deben durar mucho. Pero bueno, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta y si bien ahora, si no tenéis nuestro contacto en la presentación, habrá el contacto para cualquier aclaración o duda o ayuda posterior que necesitéis. Me acaban de pasar una pregunta que hay en el chat, ¿vale? Es una pregunta que es del tema contable. Quería hacer una pregunta acerca de la IFRS 15, relacionada con los gastos de transporte y las cláusulas Incoterms. ¿Se consideran menos ingresos dependiendo del tipo de Incoterm? A ver, esto no se modifica nada. De momento lo que sí que tendría que aclarar es que los gastos de transporte en principio, si no forman parte del contrato, se tomarán como hasta ahora. Si están en el contrato, se tendría que ver si son una obligación de desempeño más, por lo tanto, separar el ingreso o aplicar las diferentes obligaciones de desempeño. Pero si no están en el contrato, es como hasta ahora, no hay cambios en este sentido. Si tenéis más dudas, recordad utilizar el chat. También, como os hemos comentado, las presentaciones os van a llegar hoy mismo a todos los que os habéis inscrito o registrado en esta sesión y las recibiréis por mail hoy mismo. Yo por la parte fiscal recordaros que ya eran una avalancha de novedades y entonces no parecía ya pertinente añadir más novedades, pero bueno, que también está por ahí que se ha venido a denominar tasa Google para determinados servicios a través de Internet, que también está por ahí la denominada probablemente indebidamente tasa Tobin para las compraventas de acciones o de renta variable de las grandes sociedades españolas, aquellas que tengan una capitalización superior a 1.000 millones, es decir, fundamentalmente el IBEX 30 y 35, incluso que recientemente, y como decía José Ramón con las asimetrías híbridas, se acaba de aprobar las obligaciones de reporting de operaciones denominadas de planificación fiscal agresiva, que muchas veces se ha venido coloquialmente denominando como DAC 6. Es decir, hay una avalancha de obligaciones tributarias, normativas, se está poniendo un panorama muy, muy, muy complicado. La verdad que es muy complicado y además sin perspectivas de que vaya a aliviarse, sino al contrario, probablemente que vaya a endurecerse, no solo en términos de recaudación pura, sino en términos de carga, de cumplimiento, de compliance, de obligaciones, de reporting, de información, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra pregunta y esta no sé para quién es de los fiscalistas. Os lo dejo a vuestra elección. ¿La tributación del 5% de dividendos afecta a todo tipo de sociedades o solo a los de más de 20 millones? Creo que es para José Ramón, ¿no? Ah, no. Vale, sí, la verdad es que no sé si lo dije, pero efectivamente la limitación de los dividendos afecta para la distribución de cualquier tipo de sociedad, española o extranjera. Lo de 20 millones que existía antes
era para aquellos casos en los que tú podías participar en menos de un 5% en la filial, pero si tu costo de adquisición era superior a 20 millones, se consideraba que era una participación cualificada igual, y por lo tanto aplicaba la exención. Pero eso de los 20 millones ha desaparecido de la ley desde el 1 de enero, con lo cual esa limitación aplica para cualquier dividendo percibido de filial extranjera o española, siempre que no entre en el supuesto que hemos dicho de excepción, que son nuevas constituciones de filiales a partir de ahora y con la matriz cumpliendo también esos requisitos que tenemos en la presentación y que no Añado, si me permites, José Ramón, que incluso afecta también a las sociedades que tributen en el régimen fiscal de EDVES, que era un régimen que en teoría estaba hecho para precisamente que sirviese España de flujo y de atracción de capitales de inversión en la TAM, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora también tendrán ese gravamen. Y algo que, de nuevo, incluso yo es que ni siquiera me cuesta conceptualizarlos en términos económicos como dividendos, que son los dividendos intragrupo en los grupos de consolidación fiscal. Es decir, que es una eliminación, o quizá Gemma me podrá corregir en términos contables, pero una eliminación de las de libro, que en un grupo consolidado debiera ser lo primero que hay. Es decir, que no se trata de cómo es su tributación, sino que ni siquiera alcanza el rango de integrarse en la base imponible porque ya previamente no forma parte de los resultados del grupo, y que sin embargo ahora tributarán al 5%, además con una redacción de nuevo muy confusa y además sin tener en cuenta los niveles. Con lo cual, yo que trabajé en el BBVA, por ejemplo, pero muchos grandes grupos españoles, que hay varios niveles de filiales, subfiliales, holding, la tributación va siendo presumiblemente acumulada en cada nivel, con lo cual la verdad es que se convierte de nuevo en algo que altera tremendamente lo que yo creo que debe ser un principio rector, que es la neutralidad. Sí, la doble imposición, ¿no? Claramente va a haber doble imposición. Yo aquí una de las medidas que comentaba y que creo que ya están muchos grupos empezando es el centrar empresas. Ahora tener mucha filial pues no importaba por la exención de los dividendos, pero bueno, ahora habrá que plantearse si de verdad esa filial tiene todo el sentido del mundo. Pues si al final voy a tener que estar subiendo dividendos, pues una medida para evitarlo será la concentración de esas. Y lo que yo, para mí, muchas veces, incluso dentro de los grupos fiscales, hemos relajado o se ha relajado sobre esa base de que no tenían obligación de presentar los filing documentando las operaciones entrevinculadas a efectos de precio de transferencia, porque no tenía ninguna trascendencia, y eso a veces ha podido relajar el que las holding cobraran conciencia y formalizasen y documentasen los verdaderos servicios que venían prestando a sus filiales, de manera que igual pues no se hacía con todo el rigor debido, porque no tenía trascendencia tributaria, repito, el cobro de management fees, etcétera, o de mirar de manera mucho más rigurosa qué servicios efectivamente se vienen prestando. Bueno, yo desde luego es una recomendación que adelanto y aventuro, es decir, hay que vienen tiempos complicados para las holding, entonces desde luego es muy importante ser muy rigurosos en dotarlas de estructura, de sustancia, que muchas veces la tienen y ni siquiera se está valorando, y desde luego en ese sentido también que cualquier servicio que estén prestando a las filiales, desde luego pasen a recogerlo, a formalizarlo, a cobrarlo, y de nuevo como una manera, fíjate, en la cual vaya alineado con que ya no es neutral si va vía gastos facturados por la matriz o vía dividendos pagados por la filial, sino que es una manera probablemente de hacer más correctos y rigurosos los beneficios de las filiales, mediante la inclusión de los gastos por los servicios que les esté prestando la sociedad matriz, y simultáneamente refuerce la naturaleza de verdadera prestadora de servicios de esa sociedad holding. Yo creo que es algo que los grupos deben tener en cuenta a futuro. Y si no lo es, transformarlo, porque existen en muchos grupos la situación en la cual pues, la holding, bueno, está ahí prácticamente con una estructura mínima.
Ahí quizás plantear el que se vayan a facturar servicios pues sea más difícil que en el caso más estándar de grandes corporaciones que estaba explicando Eduardo, pero a lo mejor lo que hay que hacer es transformarlo justamente esa holding en una corporación, de modo que sí que tenga una estructura, sí que pueda facturar servicios y en esa situación pues drenar el beneficio de las filiales por una vía distinta a la de los dividendos. Pero bueno, ya estamos dando ideas de cosas a donde puede ir el futuro. Desde luego también otra que no se ha dicho es, estamos en una estructura que yo llamo en árbol hacia abajo, pues la convertimos en una estructura en peine. Afortunadamente las operaciones de reestructuración tipo escisión grabadas por este 5%, o sea, se pueden hacer de forma absolutamente neutra, con lo cual en estructuras que hasta ahora iban con una estructura que parecería quizás más bien la copa de un abeto, ahora tendríamos una estructura que parecerá un peine absolutamente, o sea, todas en paralelo como unas púas, pam, 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 y así solo tienes un nivel. Totalmente. Bueno, hay una pregunta, ay, perdón. Totalmente de acuerdo. Permíteme una que termine aquí con una valoración de nuevo finalista y una valoración, aclaración. Lógicamente, los dividendos que una sociedad española reparta a una holding en el exterior no vienen afectadas por esta tributación. Es decir, aunque suene un poquito de perogrullo, pero creo que son aclaraciones igual pertinentes, aunque insistentes. Si la holding es española, esa holding cuando reciba ese dividendo tributará el 5%, y hemos conseguido que, sin embargo, si la holding es luxemburguesa, pues ese 5% no aplica en la que lo paga, sino en la que lo recibe y, por tanto, quedará a expensas de la normativa luxemburguesa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien? Yo creo que se han dado cuenta que cuando a los fiscalistas por una vez nos dejan hablar, pues hablamos y no paramos. Entonces, bueno, hay una pregunta que nos quieren boicotear. Hay una pregunta más de tema contable también, que habla sobre la aplicación de la NIF 16 de arrendamientos, si hay alguna provisión de su aplicación en España. Bueno, el ICAC ya en diferentes presentaciones que ha dicho que no se adaptará. También en el documento que hizo público en el cambio del Plan General de Contabilidad y la modificación, también dijo que era un cambio que no se iba a adoptar en España para no complicar excesivamente el tema contable. Algo que sorprendió porque evidentemente es uno de los cambios, sobre todo los grupos que cotizan, que tienen diferente normativa en el consolidado individual, pues complica excesivamente la contabilidad, pero ya han dicho públicamente, nunca puedes decir nunca, pero yo creo que ya han transcurrido el plazo de adaptación y de modificación de esta norma y creo que no se adaptará. Bueno, y nos hemos adaptado casi al tiempo, pasan 2 minutos. De nuevo, por parte de todos, muchas gracias por vuestra asistencia y repito nuestro ofrecimiento a cualquier duda y a través del mail o a través del contacto telefónico por vía. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós, buenos días.